Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la actividad de la semana 13. El teórico de la semana 13, ya nos quedan solamente 3 semanas por delante para concluir la asignatura, por lo cual hacemos nuevamente una motivación a todos los estudiantes a retomar fuerzas, a doblegar los esfuerzos para concluir con los entregables que el curso exige antes del segundo examen, que es justamente la entrega de su proyecto o protocolo. También vamos a pedir a los docentes asesores, van a ir controlando la asistencia de los estudiantes porque tenemos prácticamente nada más un grupo conectado, ¿sí? Son 4 grupos y tenemos un solo grupo conectado, así que eso también va a influir en su calificación final. Muy bien, esta tarde tenemos con nosotros a la tesista Sofía Solís Amaya, quien está haciendo su trabajo de tesis ya, y trae para nosotros una invitación para que puedan participar en una encuesta que están desarrollando, así que vamos a dar el tiempo con Sofía Solís Amaya. Adelante. Buenas tardes, doctor Johnny de la Cruz, compañeros, doctor Iván. Les saluda Sofía Solís, preinterna de la facultad, y junto a mi compañera Karen estamos realizando nuestra tesis titulada Relación entre el nivel de estrés académico y estilos de vida en alumnos de pregrado de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma en el año 2021. En esta ocasión esperamos, pues, contar con su apoyo para que desarrollen la encuesta que no les tomará más de 10 minutos con el fin de encontrar pues estrategias y fomentar los adecuados estilos de vida. Les haré llegar el link de la encuesta por medio de este chat y espero pues su ayuda. Muchas gracias. Muy bien, Sofía Solís Amaya, entonces gracias por la invitación hecha ya a todos los estudiantes de este curso. También vamos a enviarles a los WhatsApp de los asesores de los grupos, que es el doctor Iván Hernández, el doctor Germán y el doctor Manuel Oaiza, ¿sí? Entonces, ahí te voy a pasar, Sofía, los WhatsApp de los otros profesores para que también en sus prácticos esta semana les recuerden a aquellos que no hayan entrado a los teóricos y que puedan completar todos los del taller de elaboración de tesis, que son aproximadamente 80 estudiantes, entonces para que puedan completar. Muy bien, ahí está en el grupo del WhatsApp la petición de Sofía y el link correspondiente, para que lo copien y luego después, entonces ya puedan completarlo durante esta tarde, en la noche. La idea es que hoy, entre hoy y mañana, se complete la mayor cantidad de respuestas. Lleva aproximadamente unos 10 minutos. Muy bien. Gracias, entonces, Sofía Solís Amaya. Doctor Iván Hernández, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor Johnny de la Cruz. Muy buenas tardes, queridos alumnos. Ya terminando esta última fase antes de llegar al examen final. En esta oportunidad, nosotros ya como práctica vamos allá a afinar el proyecto, doctor Johnny, por si acaso. Ya estamos en capítulo 4 terminando. Genial, muy bien. Esa es una muy buena noticia. Eso queremos de todos los grupos, realmente, el compromiso. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con justamente el artículo científico. Así que vamos a empezar entonces en el taller de elaboración de tesis. Creo que a esta altura ya todos ustedes han completado también su encuesta de calificación docente, ¿no? Del curso taller de elaboración de tesis, con seguridad dando las mejores calificaciones allí. Ok, entonces vamos a ver el tema del día de hoy, que tiene que ver justamente con este tema que es el artículo científico, ¿ya? Entonces, es un tema crucial para ustedes, para el presente y para el futuro de su vida profesional, por lo cual es importante que tomen en cuenta todas las recomendaciones y los comentarios que se van a compartir con ustedes en este teórico a continuación. Ok, entonces el artículo científico en las revistas científicas indexadas a nivel nacional e internacional es el lugar por excelencia donde se comunican los trabajos de investigación que desarrolla la comunidad científica a nivel global. Si ustedes quieren leer conocimiento de los últimos 10 o 15 años, van a los libros. Si ustedes quieren escuchar
Los resultados aún no publicados de los últimos trabajos van a los congresos y conferencias. Si ustedes quieren leer medicina basada en evidencia, van a las revistas científicas indexadas que tienen revisión por pares o peer review. Por lo tanto, las mejores revistas del mundo publican la frontera de la ciencia, publican la punta de lanza del conocimiento científico. Y en ese contexto, entonces, ustedes van a ver que el proceso de publicación de un artículo pasa por estos pasos, que son los insumos o materia prima, el proceso en sí mismo y el producto final. La materia prima son los manuscritos, así se les llama a los borradores o draft o manuscritos que envían los autores, los investigadores. Luego ingresa a la revista en cuestión y pasa por un proceso editorial, donde participan los editores, los revisores, la imprenta, la versión online, las indexadoras, los patrocinadores, si es que los hay, y el producto final es la revista o el artículo. Los artículos forman parte central del prestigio, del currículum, del estatus de los investigadores. Así que esto es fundamental, ¿ok? Muy bien, entonces cuando ustedes quieran elegir una revista para publicar, tienen que ver el ámbito y el alcance de la investigación que han realizado. Una revista que incluye 200, 300 estudiantes puede ser publicada a nivel nacional o internacional, pero su alcance será local o regional. La calidad de la revista, si la revista es literatura gris o está indexada, para que una revista esté indexada tiene que pasar por una serie de procesos, cumplir cantidad de estándares, 30, 40, 50 estándares de calidad, continuidad, por supuesto transparencia, principios éticos y una cantidad de requisitos formales del punto de vista de la revista. Entonces hay que ver si la revista está indexada en Cielo, por ejemplo, que es la base latinoamericana de publicación en español, inglés y portugués, Medline, o PubMed, Scopus, Web of Science, que son las indexaciones más importantes a nivel internacional. Tiene que ver también con la calidad del material publicado y la calidad de la revisión por pares, ¿no? Eso es importante. Una revisión por pares que sea doble ciego, que sea objetiva, que sea neutral, que no haya conflicto de interés, que no bloquee a los competidores, etc. Otros criterios es a dónde quiero llegar con mi artículo, a quién quiero que lo lea, cuál es el público objetivo, solo en español o también quiero que esté publicado en inglés. Si quiero en ambos idiomas, tendré que buscar una revista que publique full text bilingüe. Una de las pocas revistas que publica full text bilingüe en el Perú es la revista de la Facultad de Medicina Humana que dirigimos. La calidad del manuscrito a enviar, algunas revistas son de pago, cobran derecho por proceso de revisión y de publicación. Entonces, el costo de publicación, si hay que pagar o no derechos de revisión y de publicación, los tiempos de revisión, la publicación de un artículo no es de un día para el otro, la publicación de un artículo requiere todo un proceso de revisión, publicación finalmente, y lo que se llama hoy la prepublicación online, ¿no es cierto? Que también se está usando, el preprint se está usando cada vez más. Aquí tienen ustedes una lista de revistas peruanas con el número que se publica por año, dónde está indexada, etcétera. Y aquí tenemos a la revista de la Facultad de Medicina Humana, que es la revista de ustedes, de toda la facultad, en la que ustedes deberían sentirse orgullosos, comunicar, publicar, frecuentar, leer. Deberían tenerlo como un lugar, ¿cómo se llama?, favorito dentro de sus dispositivos y, por supuesto, compartir en las redes sociales. Todo eso hace que la revista alcance indexaciones, visibilidad, difusión, y ustedes deben escribir y publicar en la revista de su facultad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La revista publica 4 números por año, 1 por trimestre, está indexada en Cielo y estamos trabajando para seguir el resto de las indexaciones. ¿Cuáles son los principales motivos por los que se rechazan los manuscritos? Si hoy tuviéramos aquí a 10 investigadores que publican frecuentemente, ellos nos dirían, ¿no? La causa número 1 es la mala presentación del manuscrito. Entonces, esto es muy importante, porque no es en sí el tema, cuántos estadísticos o paramétricos hemos utilizado, ¿no? La causa número 1 de rechazo es que
no han presentado adecuadamente el manuscrito. ¿Qué significa eso? Que no han leído instrucciones para los autores de la revista, que no respetan la forma, la cantidad de palabras, el número de palabras clave, el tipo de letra. Entonces, la mala presentación del manuscrito es la causa número 1 de rechazo. Esperemos que ustedes empiecen a cultivar el tema de redacción científica. Deficiente redacción, ¿no? Hay artículos que parece que no tienen secuencia un párrafo con el otro, no existe un hilo conector, no hay una secuencia lógica, no se cubren los aspectos necesarios de cada sección, etc. Otro error frecuente es que con un estudio observacional quieren decir que han demostrado algo, ¿no? Los estudios observacionales solamente sugieren, proponen hipótesis, hablan de asociación. Si no es un estudio experimental, ustedes no demuestran nada. Entonces, es muy importante que no sobredimensionen, no sobreestimen sus datos, ¿eh? Con un estudio analítico transversal o un caso sin controles, no van a decir que ya lo apliquen en la parte terapéutica de los hospitales, porque no es el objetivo ni es el alcance de un estudio observacional eso. Los que manejan conductas terapéuticas y diagnósticas en la práctica médica son los ensayos clínicos controlados aleatorizados, que son estudios de intervención experimentales, no lo que hacen los estudios observacionales. Y recién entonces viene mal diseño metodológico, mal uso de las estadísticas, incorrecto o mal uso de instrumentos de medición, muestra insuficiente, mal seleccionada, no extrapolable y las faltas éticas, ¿no? Recuerden que les van a pedir aprobación por el Comité de Ética e Investigación para que pueda publicarse, le van a pedir el permiso del hospital para que no digan que ustedes se sustrajeron o inventaron los datos. Entonces, todo eso es muy importante que desde hoy ustedes lo conozcan, lo tomen en cuenta para que nadie lo sorprenda llegado el momento de su publicación. Hoy la publicación de un artículo tiene que ver con licenciamiento, tiene que ver con acreditación, tiene que ver con ranking de las universidades, tiene que ver con currículum, prestigio de los investigadores. Por lo tanto, para ustedes es muy importante ponerse como meta este año y el año próximo completar por lo menos 1 o 2 artículos publicados. Eso sería genial, sería muy importante. Y eso es lo que queremos transmitir y motivar a todos ustedes. Por eso estamos incorporando cada vez más docentes investigadores que tienen la experiencia de desarrollar trabajos, que publican continuamente, que están mostrando su experiencia y no solamente repitiendo lo que otros dicen o lo que los libros dicen. Esto es un curso de investigación teórico-práctico, es un taller en la que la idea es que el docente no sea un repetidor, sino que sea un facilitador que transmite, transfiere su experiencia de la mejor manera. El artículo original tiene esta estructura IMRD, ¿sí? I de introducción, M de métodos, R de resultados y D de discusión. Cuando veo introducción, yo tengo que, después que lea la introducción, tengo que tener una idea clara de cuál es el problema que va a abordar el trabajo de investigación. Después que leo métodos, tengo que tener una idea clara, acabada, de cómo se estudió ese problema que lo puse en introducción. ¿Qué pasaría si yo en introducción ya pongo la respuesta? Es un grave error. ¿Qué pasaría si yo en introducción anulo la expectativa de mis resultados y de mi discusión? Conclusión, pésima estrategia. Entonces, sepan ustedes qué va en introducción. La introducción es la antesala, es el marco de referencia, es contarle a los lectores dónde queremos que se sienten para que vean la película de los resultados que yo les voy a contar más tarde. Los resultados es qué se encontró en la investigación y finalmente la discusión es qué significan dichos hallazgos. Error frecuente es que los estudiantes me ponen lo mismo en resultado y en discusión. En discusión vuelven a repetir los porcentajes, por favor, no repitan en discusión otra vez las mismas cifras que ya están en resultados. Solamente interpreten qué significan dichos hallazgos, no volver a repetir. En cuanto a sexo, encontramos 60% hombres, 40% mujeres. En edad, vuelven a repetir todo lo que está en resultados. Por favor, discusión no es eso. Alguien hizo eso en alguna tesis, todos copiaron y todos siguen exactamente igual. No es eso lo que queremos en discusión. Ya lo vamos a ver luego. El título del artículo de investigación no necesariamente coincide con el título de la tesis. Esto es importante, o el título del protocolo. El título del artículo de publicación, el artículo original,
Describe el contenido del manuscrito en forma específica, clara, exacta y breve. Se sugiere que no sea demasiado largo. No tiene por qué ir todos los datos del título metodológico en el título del artículo. 15 palabras se puede modificar hasta la publicación. El título debe sugerir lo que va a encontrar después en la lectura del resumen y del artículo el lector. Errores frecuentes, títulos que tienen falta de claridad o falta de orden. Me ponen la variable 2 en la variable 1 y la variable 1 en la variable 2. En toda pregunta de investigación, la variable 1 va primero, por eso se llama variable 1, la variable independiente. Y luego vendrá la variable 2 o la variable dependiente. No me intercambien, no cambien. No se pone primero la carreta y después el caballo, no. Adelante van los caballos y atrás va la carreta. Los caballos jalan la carreta. Entonces, secuencia lógica, claridad y orden. Esto es importantísimo que ustedes lo tengan. Por ejemplo, si me dicen asociación entre el tabaco y el cáncer de lengua, no me van a poner cáncer de lengua en pacientes que han fumado. O sea, entonces tienen que básicamente seguir una secuencia lógica. Usan sintaxis equívoca. Eso es muy, muy importante, que usan más palabras de las necesarias, palabras que no reflejan lo que realmente va a decir el artículo, parece un título de otro trabajo, entonces es muy importante. No usar términos ambiguos. En medicina somos adictos a usar siglas, abreviaturas y nomenclaturas. Entonces, por favor, lo que para Perú significa una cosa no significa lo mismo en Europa, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Brasil. No usemos términos locales, regionales, no usemos modismos que usamos todos los días en lo cotidiano, usemos palabras que son comprensibles aquí, en Barcelona, en Canadá, en cualquier lugar. No usen abreviaturas, ¿sí? No pongan IAN, infarto agudo de miocardio asociado al tabaquismo. ¿No? Pongan infarto agudo de miocardio, por favor. No usen mnemotecnias, no usen abreviaturas. Hay títulos que son poco específicos, demasiado específicos, los extremos son negativos, a veces usan palabras innecesarias, un título que tiene 4 palabras que le sobran. Entonces, da la idea de que el autor no ha pulido, no ha afinado, no ha revisado bien su trabajo. En cuanto al resumen, tenemos la estructura que ya hemos mencionado. El resumen no tiene siempre por qué tener introducción. Eso depende de la revista. El background, la introducción. Lo que debe tener sí o sí es el objetivo. Cuando acá ponemos objetivo, no es para que pongan el objetivo general, los objetivos específicos. No, solamente va el objetivo general allí. El objetivo del presente estudio fue y va el objetivo. ¿Okay? Luego viene la parte de métodos. Los métodos, como ya veremos, requieren por lo menos 5 o 6 acápites fundamentales que estén ordenados, que no estén mezclados, que no estén dispersos, porque eso pone de mal humor a los revisores de las revistas. Resultados, conclusiones. Como el resumen se llama resumen porque tiene que ir apretado en una hoja, no usar más palabras de las necesarias. Y el resumen también puede ser modificable hasta la última parte de la publicación. Se recomienda, y esto quiero que lo sepan todos, hasta hoy sigo recibiendo tesis con resúmenes que tienen más de 250 palabras, por favor. Su resumen no puede superar las 250 palabras, sin incluir las palabras clave. 250 es el tope. Ustedes no pueden usar más que eso, por favor. Así que cuenten en su Word, cuenten en su resumen cuántas palabras tienen. ¿Okay? Entonces es muy importante. Si es un artículo original breve, un original brief, solamente 150 palabras se permite. El artículo original 250 y debe seguir esta estructura internacional. Objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Ok, introducción. Doctor, ¿qué debo poner en introducción? ¿Debo hacer una compilación enciclopédica de todos mis 120 artículos? No, 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 no. La introducción es justamente la antesala. Es como si ustedes tuvieran la oportunidad de, antes de sentarse a almorzar y cerrar un negocio, una propuesta, tienen 5 minutos en la antesala para hacer una pequeña introducción a su tema. Esa introducción tiene que estar dirigida. Son aproximadamente 5 a 7 párrafos, no más que eso. Ok. ¿Qué se sobreentiende que debe ir? Un párrafo completo es qué se pretende estudiar, cuál es el problema de investigación. Y cuando yo digo cuál es el problema de investigación, me estoy refiriendo a su variable 2, a su variable dependiente. ¿Cuál es su tema de investigación? Su outcome, variable dependiente. ¿Ok? Entonces, empiezan allí con su variable 2. Ese es el problema. ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Ok?
¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia de ese trabajo? Ese tema que yo estoy abordando. Entonces, eso va en el primer párrafo. Si mi tema fuera, por ejemplo, hemoglobina glicosilada y amputación de pie diabético, lo primero que yo debería empezar acá describiendo en este primer párrafo es el pie diabético es una situación clínico-quirúrgica frecuente en pacientes con diabetes, ocurre en tal porcentaje, tal es la prevalencia a nivel internacional, latinoamericano. En el Perú se estima una prevalencia de tanto por ciento. Las consecuencias del pie diabético pueden ser tales, tales, tales y tales. Pueden ser, por ejemplo, alteran la calidad de vida, generan amputación, disminuyen la capacidad funcional, etcétera, ¿no? Ok. Muy bien. Luego después podría hablar un poquitito de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un test diagnóstico que se utiliza para evaluar el control metabólico en pacientes con pie diabético. La hemoglobina glicosilada se ha visto de gran utilidad por tales razones, bla, bla. Una cosa importante es que debo contextualizar ese problema. Ese problema que yo voy a abordar, que es pie diabético o amputación de pie diabético, debo ver qué pasa en Europa, en Estados Unidos, qué pasa en Asia, qué pasa en Latinoamérica para poder llegar después a nivel de mi hospital, institución, ciudad o país. Luego después debemos poner un párrafo de todo lo que aún no se ha estudiado, por ejemplo, ¿no? Entonces, existen pocos trabajos o existe limitada información o no hay reportes en relación a tal variable y amputación de pie diabético, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que no se ha hecho? Pero no digamos nada más título grande, sino qué tema es lo que faltaría investigar o estudiar. Eso se conoce como brechas o vacíos en la literatura. ¿Por qué es importante estudiar este trabajo? Eso es importante, ¿eh? La justificación. No va como título de justificación, pero se refiere a eso. ¿Por qué será importante estudiar la hemoglobina glicosilada con la amputación de pie diabético? ¿Cómo puedo diagnosticar tempranamente? ¿Cómo puedo prevenir? ¿Cómo puedo evitar costos? ¿Cómo puedo reducir complicaciones? Etcétera. ¿Por qué va a ser importante este trabajo? ¿Qué va a aportar? ¿Sí? Ese es el siguiente párrafo. ¿Qué puede aportar? Y entonces, una vez que yo contextualizo el problema va a la variable 2, la variable 1, otros factores, veo cuáles son los vacíos o las brechas en la literatura, y entonces finalizo mi último párrafo con el objetivo. Por lo arriba mencionado, el objetivo del presente trabajo es evaluar la asociación entre hemoglobina glicosilada y amputación de pie diabético en pacientes del servicio de cirugía del Hospital 2 de Mayo, año 2020-2021. ¿Okay? Hay dos puntos que no van como ítems, pero están allí atrás, están de manera tácita. Cuando yo empiezo a hacer mi introducción, tengo que hacer por lo menos 8 a 10 referencias como sugerencia, y eso significa que he hecho una buena revisión de la literatura. Cuando yo leo la introducción, veo si el autor o los autores o el tesista realmente tiene el estado del arte del tema que quiere abordar. Si la introducción es vacía, hueca, incompleta, aforme, sin interés, la introducción tiene que ser motivante, tiene que ser atrapante, atractiva para el lector. La introducción tiene que decirle, este tema, señores, hay que venderlo, es importante por esto, por aquello y por lo otro. Y luego después vendrá la formulación. Los artículos no tienen hipótesis, pero se deja ver la hipótesis con el objetivo que es aquí, el objetivo del estudio. Porque ustedes saben que del objetivo general resulta la hipótesis general. De los objetivos resultan las hipótesis. Entonces, no va la hipótesis como tal, pero sí va el objetivo. Por lo tanto, yo podría sacar del objetivo y transformar el objetivo a una hipótesis. Sé lo que busca este trabajo de investigación. ¿Cuánto debe abarcar la introducción? 5 a 7 párrafos como máximo, una hoja y media como mucho en Word. Por lo tanto, cuide los párrafos. Parafrasee a los autores. Recuerde que las revistas, el artículo lo van a pasar por el Turnitin o un sistema de antiplagio, y si ustedes han copiado y han pegado los párrafos, automáticamente van a rechazar su trabajo porque es una copia de otro trabajo. Entonces es muy importante en introducción cuidar, no es solamente completar, es cuidar y redactar de manera inteligente, atractiva, ordenada, cautivante para el autor, para los lectores. Errores frecuentes, amplia revisión del tema. Hemos recibido cantidad de artículos que tienen 4 páginas de introducción, imposible, ninguna revista le va a publicar eso.
afirmaciones con muchas citas. Cada afirmación tiene 4 citas. No hay necesidad de tener tantas citas, solamente las necesarias. No hay justificación del estudio. No dice por qué hay que hacer este estudio. Es un error frecuente en introducción. Generalmente hay límites de páginas, palabras para los artículos. Entonces es muy importante los errores frecuentes de introducción. Ok, después de introducción viene la parte de materiales y métodos o métodos. La parte de métodos debe de manera ordenada, inteligente, secuencial, cubrir por lo menos estos 6 aspectos. Diseño del estudio. ¿Qué diseño de estudio es? ¿Qué tipo de estudio es? ¿Qué enfoque tiene? Diseño del estudio. ¿Ok? Si bien en la tesis ustedes ponen por qué es observacional, por qué es transversal, por qué es analítico, eso es el ABC, eso no tienen que ponerlo en el artículo. Yo no le voy a decir a la comunidad científica, señores, es transversal porque solamente tiene una sola medición. No hay necesidad, pues eso es para la tesis, pero no para el artículo. ¿Ok? Entonces, el diseño, se sobreentiende que toda la comunidad médica que lee un artículo científico ya conoce esta temática. No hay necesidad de tratarlo como si fuera de jardín. ¿Ok? Diseño del estudio. Población y muestra. Este es uno de los puntos flojos de la mayoría de los artículos. No describe correctamente la población de estudio, no muestra los criterios de selección, inclusión y exclusión, no hace el cálculo del tamaño de la muestra y no muestra la técnica de muestreo. Esto suele ser un punto repetitivo en muchos artículos de las revistas. Luego vendrá intervención o procedimientos. ¿Qué hizo? Pesó al paciente, le tomó la presión arterial, le sacó una medición de sangre. ¿Qué es lo que se hizo? Se usó ficha de recolección de datos, etcétera. Procedimientos, aquí. ¿Okay? Variables. ¿Cuáles son las variables que voy a investigar? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cómo la voy a medir? ¿Hay un punto de corte? ¿Qué instrumento voy a utilizar? Si es que requiero o no un instrumento. Si la variable es compleja o la variable es simple. Si la variable es compleja, requerirá un instrumento validado. Si la variable es simple, solamente transcribiré en la ficha de recolección de datos. Análisis estadístico. Aquí también hay que saber qué colocar en un estudio transversal analítico, en un estudio de casos y controles, en un estudio de cohorte. Y ustedes tienen más de 1000 tesis de ejemplo y les estamos proveyendo también de plantillas para que sepan qué debe ir básicamente o mínimamente en esta sección de análisis estadístico. Y por supuesto, las consideraciones éticas, aprobación por un comité de ética en investigación, se adhieren a todo lo que significa los principios de confidencialidad y privacidad de los pacientes, consentimiento informado si se requiere, y por supuesto los principios de Helsinki o de cualquier otra organización a nivel internacional. El diseño del estudio, ustedes ya saben estos diseños, ya lo hemos visto, no lo vamos a repetir ahora. La población y muestra también incluye saber si el muestreo fue probabilístico o no probabilístico. Si ustedes hacen cálculo del tamaño de la muestra, están obligados a hacer un muestreo probabilístico. Eliminan su trabajo cuando ponen, se hizo el cálculo del tamaño de la muestra, pero fue un muestreo por conveniencia. Reducen su trabajo. Prácticamente lo minimizan. Entonces, ustedes deben mínimamente saber hacer un muestreo probabilístico aleatorio simple o sistemático. Muy importante eso para su artículo de investigación. Intervención o procedimientos. Bueno, aquí se debe detallar todo lo que se realizó, instrumentos utilizados, las mediciones, puntos de corte, alfa de Cronbach, indicadores de validez, qué autor lo validó y en qué año, tienen que estar allí en la parte de métodos, muy importante. Las variables, quién es la variable independiente, cuáles son las dependientes, cuáles son las intervinientes, cómo voy a agruparlas, porque al agruparlas o al dividirlas de forma dicotómica o politómica, estoy haciendo subgrupos. Los subgrupos hacen de que se reduzca el poder estadístico para encontrar significancia. Por tanto, ustedes deberían tener por lo menos claramente cómo van a dividir sus variables, cómo van a tener subgrupos, para que después no digan, doctor, no encontré ninguna asociación significativa. No, pues si se quedaron con 5 pacientes aquí, 8 allá, 10 aquí, 15 acá, realmente no les va a dar nada significativo. Entonces es muy importante desde ahora esto que les estamos comentando para que ustedes no cometan los mismos errores que sus compañeros. Análisis estadístico, de acuerdo al tipo de variables, la distribución de las variables, si siguen o no una distribución normal o una distribución no normal, ¿sí? ¿Cómo voy a describir la estadística descriptiva, las medidas de tendencia central, las medidas de desviación, etcétera? Y las pruebas estadísticas que voy a utilizar a nivel inferencial.
las consideraciones éticas que ya los he mencionado anteriormente, ¿no? Errores frecuentes es que en métodos algunos me ponen ya resultados. Encontramos, en el tamaño de la muestra, encontramos el 70% mujeres, 30% hombres. Eso va en resultados, no va en métodos. No metan nada en métodos que sea de resultados, por favor. No hay que explicar las fórmulas, dar insuficientes detalles de los procedimientos de intervenciones es un problema frecuente, ¿eh? No se dice cómo se miden las variables, con qué instrumentos, qué procedimientos se han hecho. Eso tiene que estar claramente definido en la parte de métodos. Y cuando no hacen mención a las consideraciones éticas, ahí van a ir sobre ustedes para rechazar el artículo. Resultados. Los resultados es mostrar los resultados, no comentarlos, no hacer juicio de valores, no decir esta variable es mejor que la otra, o esto de acá fue 3 veces peor o mejor que lo otro. En resultados no se hace nada de eso. En resultados el investigador pone sobre la mesa todas las cartas, es decir, todo lo que encontró en el trabajo de investigación. No hace comentarios ni juicios. Hay que presentar los resultados de manera lógica. Un error de las tesis es que, lamentablemente, todavía sigo viendo hasta ahora, empiezan con hipótesis 1, demostración, aceptado o rechazado. Por favor, debemos empezar primero mostrando a la población de estudio, las características generales, el análisis univariado, y después irán a su hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3, con el análisis bivariado y multivariado. Entonces hay una secuencia lógica. Yo no puedo empezar por el final en un artículo, ni en resultados. Los resultados se presentan de 3 maneras: en texto, redacción, tablas, cuadros y o figuras o imágenes. Lo que no deben hacer es repetir los mismos datos en tablas y en gráficos, o en texto y en tablas. Ese es un error frecuente que no deben cometer tampoco. O lo muestran en tablas y solamente resaltan 1 o 2 cosas muy importantes, o tablas y figuras y solamente dicen en el texto ver figura tal, ver tabla tal. Pero no me copien todos los resultados de la tabla y de la figura otra vez en el texto. Ese es un error frecuente, ¿no? Cada figura, cada tabla tienen un mensaje propio. No hay que leer el texto para entender la tabla o la figura. No me digan, no, es que lo explico arriba o abajo. Por favor, ustedes saben que cuando alguien agarra su artículo, copia su tabla y lo proyecta en un PowerPoint y no va a leer el resto del artículo. Por lo tanto, cada tabla y cada figura deben leerse independientemente y tener toda la información necesaria para que puedan ser interpretados. No usen otra vez abreviaturas en las tablas, por favor, no usen abreviaturas en las tablas. Y la abreviatura que usen no lo van a entender nadie y van a decir este artículo no es legible. ¿Ok? Recuerden que las revistas tienen un máximo de tablas y de figuras, por lo tanto no deben superar. Ok, entonces hay 4 secciones en resultados. La primera sección, describir la muestra de estudio, es decir, la población de estudio. 450 pacientes fueron evaluados, de ellos el sexo se distribuyó 55% mujeres, 45% hombres, la edad media fue, etcétera. Dependiendo del diseño, si es un artículo de casos y controles, la tabla general debe ser dividida por casos y por controles. Si es un artículo transversal, puede ser global. Si es cohorte, será en expuestos y no expuestos, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí está la población general. Es lo que se conoce como tabla 1 o características generales de la población. La tabla 2 es el análisis univariado o el párrafo 2, en el que ustedes pueden resaltar o enfatizar algún aspecto de la tabla o sumar un gráfico, etcétera. El párrafo 3 es el análisis bivariado, son tablas típicas en las que se muestran los factores de evaluación, la respuesta que se obtiene, casos y controles, o el transversal dividido en con y sin, y finalmente se muestra el OR o el RP, la razón de prevalencia, el odds ratio o el riesgo relativo, se muestra, esa es una medida puntual, luego se muestra el intervalo de confianza al 95%, que es una medida de rango, y finalmente se muestra la significancia o valor P, tanto para el bivariado como para el multivariado. Los OR bivariados suelen ser crudos, o RP, razón de prevalencia crudo, y los ORs o medidas de asociación multivariados suelen ser justamente ajustados a las otras variables de estudio, ¿no? Hay una cantidad de recomendaciones que ustedes lo van a leer, están allí para que puedan leer. Entonces ahí están las tablas, los contenidos, la tabla tiene que tener un número secuencial, según el orden de aparición en el artículo. Estos son los factores o variables. Las tablas solo pueden tener 3 líneas, este es un error frecuentísimo. Me mandan los manuscritos de su borrador de tesis y mandan cuadriculados todo, ¿no?
Según Vancouver solamente puede haber 3 líneas horizontales. No pueden haber líneas verticales y no pueden haber otro tipo de líneas. Por favor, los profesores y asesores también tienen que controlar esto. No pueden haber presentaciones de tablas o cuadros que no respeten Vancouver. Aquí va la variable, la categoría, el valor absoluto en n y el valor relativo en porcentaje. Y ya está. Las variables numéricas van con su media y su desvío estándar y la unidad en la que se está midiendo. Eso es muy importante. Ok, aquí tienen un ejemplo, ¿sí? Aquí está el RP crudo, el RP crudo 0,091. Este es una medida puntual. Su intervalo de confianza va entre 0,7 y 1,05, y ahí está, ahí está. Y aquí está el RP ajustado, intervalo de confianza. Uno supone que este valor P es no significativo porque atravesó la unidad, y uno supone que este valor P es no significativo porque atravesó la unidad. Y ahí están. Cada variable dicotomizada, no lo obvien, pónganlo. Violencia emocional, no, sí, o sí, no, no, sí, no, leve, severa. Pónganlo, por favor. Este es otro error frecuente en las tablas de las tesis. Solamente ponen violencia emocional y el lector que adivine si es con violencia, sin violencia, o es sin violencia y con violencia. Y eso no puede ser. Tienen que estar claramente definidas la dicotomización de las variables dicotomización, o aquí, que es triple, por ejemplo, politómica, ¿no? La violencia física. Ok, también las figuras siguen el mismo contexto. Luego vendrá la discusión. La discusión es qué me aportó el estudio, responde a los objetivos de la investigación y por qué es importante. Entonces, lo primero en el cuerpo de la discusión es redactar según secuencia los principales resultados. Cada párrafo disgrega e interpreta sus resultados positivos o negativos y las comparaciones con hallazgos similares. Yo debo contrastar con lo que está publicado en la literatura, pero no contrasto frecuencias nada más, contrasto análisis, contrasto la interpretación del resultado. Si yo tengo un OR, el OR ya elimina todas las posibilidades de que contraste comparaciones de porcentajes. Debe explicar cómo sus resultados están de acuerdo o no con otros estudios o con otras teorías y discuta cómo los resultados apoyan o refutan la literatura actual, ¿no? Limitaciones, que es el último párrafo generalmente que se escribe en la parte de discusión. Esto también se olvidan muchas veces. Aquí tenemos que mostrar las limitaciones de mi estudio, ¿sí? No esconda lo que no encaja en sus resultados, sea autocrítico y sincero con el lector. Deje claro que conoce las limitaciones de su estudio, así como sus fortalezas. Del estudio, del diseño del estudio, de la realización, de los resultados, del alcance del estudio, ¿ok? Eso es muy importante en limitaciones. Luego vendrán las conclusiones, que debe ser igual que el resumen, interesante, atractivo. Errores frecuentes, en discusión, como ya dijimos, volver a mostrar resultados, repetir información de la introducción. No puedo repetir en introducción lo mismo que en discusión, por favor, eso también es otra cosa que no puede ocurrir. Ningún párrafo se puede repetir en el artículo. Hacer afirmaciones que no se apoyan en sus resultados, esto es muy frecuente, ¿no? En la discusión me afirman cosas y me discuten cosas que no se desprenden de sus resultados. Ese es un error frecuente, terrible ese error. No presentar limitaciones, comparaciones no adecuadas con otros estudios, conclusiones diferentes al resumen. Entonces, tiene que ser la misma conclusión. Se recomienda 30, 35 referencias bibliográficas para una revista importante, un artículo original. Deben respetar el formato de referencias, el estilo Vancouver, por ejemplo, que es la que aplica la mayoría de las revistas biomédicas. Hay que hacer un correcto uso y colocación. Ustedes ya deben usar sistemáticamente el Zotero para búsqueda, almacenamiento y referencia de los artículos, ¿ok? Entonces ahí está, no copiar y pegar. El artículo original sigue siendo el paradigma de las publicaciones científicas. Generar nuevo conocimiento y completar la difusión y publicación resulta esencial. Los papers son la base de la medicina basada en evidencia, por lo tanto, ustedes deben apuntar a tener publicaciones. Tenemos buenas noticias de que este año varios de ustedes han publicado, igual que la del ciclo pasado, cartas al editor y están colaborando con trabajos de investigación. Nuestro consejo es: completa tu trabajo de investigación, publica tu artículo original. Recuerden que la publicación es el medio, no es el fin. Yo no publico para verme mejor o para ser mejor que los demás, sino yo publico para ayudar a solucionar problemas de salud, ayudar a los pacientes, ayudar a nuestra población. ¿Okay? Bueno, algunos ejemplos de publicación recientemente.
Esto fue aceptado en el año 2021, se envió el 26 del 10 de 2020, fíjense, y fue aceptado el 6 de enero del 2021, o el 1 del 6 del año 2021, ¿ok? Y fue publicado el 2 del 8 del año 2021. Esto es un artículo original, publicado en una revista en Scopus, está también en PubMed, Development and Validation of an Instrument to Evaluate Medical Student Lifestyles, que nuestra universidad se distingue a nivel nacional e internacional en toda Latinoamérica por ser una universidad pionera en medicina de estilo de vida. Creamos en el año 2019-20 la primera cátedra de medicina de estilo de vida. Aquí tenemos Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, INICIC, Cátedra de Medicina de Estilo de Vida, como ven allí, Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, Universidad Ricardo Palma. ¿Okay? De ahí está entonces el título, los autores, el ID o el ORCIC, que ya todos ustedes deben ya tener su ORCIC, la afiliación, aquí están los autores y aquí está el abstract, introducción, objetivo, métodos, resultados. ¿Sí? Es una revista Q1 también, que es la Lingüística Antiverpiencia, es una revista francesa, holandesa. Este es un trabajo en colaboración internacional, que es de Diagnostic System for Breast Cancer Detection Using Fuji Logi. Pues aquí estamos como primer autor también, Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas, Universidad Ricardo Palma, como ejemplos de publicaciones año 2021. Otro trabajo que también publicamos de manera conjunta desde la Universidad Ricardo Palma, junto con el INS y el Hospital Hipólito Unanue, que fue el trabajo que ganamos en Concitec para COVID-19. Y aquí están los, nuevamente, Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. Entonces, fíjense, estos son artículos originales en las mejores revistas publicadas en este año 2021, artículos originales. De esta manera estamos transmitiendo la experiencia para todos ustedes. Esto es identificando alto riesgo individual de COVID-19 por indicadores computacionales de susceptibilidad, ahí también publicando con afiliación del Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas, publicado en marzo y publicado en mayo del año 2021. Este es otro trabajo que acaba de ser publicado hace pocos días. Ese resultado, sí, fue publicado el 29 del 10, aquí está, 29 del 10 del año 2021, está en Scopus y también en PubMed. Es factores clínicos y de laboratorio asociados con neumonía nosocomial en pacientes del Departamento de Medicina Interna de un Hospital Nacional del Perú, un estudio de casos y controles, a Case Control Study, ¿no? Aquí lo publicamos con Gonzalo. Este es un trabajo que ganamos un concurso, un grant de la Asociación Peruano-Americana de, ¿cómo se llama? Peruvian American Medical Society, PANS, y que con ese grant se realizó el trabajo en el año 2020, se publicó en el año 2021, Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, Universidad Ricardo Palma, ¿no? Como ven allí. Es otro trabajo también muy interesante que se publicó este año en una revista Q1 también, que es Caracterización de Latin American Universities in the Top 10 of the QS World University Rankings 2021, according to the metric for the period 2018 and 2021. Bueno, ahí esto es una colaboración también internacional que estamos participando con artículos originales. Este es un trabajo que hicimos con un tesista ya, creo que fue en el año 2019, lo trabajamos con la doctora Lo, un trabajo que había quedado pendiente allí, y lo mandamos del 17 del 2020 y fue aceptado en marzo del 2021 y salió publicado. Este es uno de los primeros trabajos que hicimos, que es el Rollover Test as Predictive Value of Preeclampsia, ¿no? Junto con Jorge Torres Coronado, María Lo Valverde, quien les habla, y la colaboración de dos colegas de la Universidad de Fresno en Estados Unidos, Miguel Pérez y Jenek Smith. Esto fue publicado con un estudiante de medicina también, colaborador del INICIC, investigador junior, que es Enrique Talavera, en la Fundación Educación Médica, trastornos del sueño y la ansiedad de estudiantes de medicina, el primer y último año en Lima, Perú. Ahí está publicado junto con Fiorella, que fue mi tesista, Jesús Talavera, y quien les habla, ¿no? Este es otro trabajo que publicamos ahora en el año 2021, en el volumen 9, issue 3, de Advances in Mechanics, que es justamente la investigación de fracturas óseas, de la clasificación de fracturas óseas usando imágenes de procesamiento digital, ¿no? Ahí está también Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas, Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. Como ustedes ven, el ORCIC es fundamental y todos ustedes ya deben tener su ORCIC registrado
que les va a permitir avanzar en todo lo que significa las publicaciones. Así que, por supuesto, requiere esfuerzo, requiere trabajo, y ustedes están aquí justamente como futuros médicos para avanzar con sus protocolos, ¿sí? Recuerden que lo único que les va a quedar aquí visible de que pasaron por la Facultad de Medicina es su trabajo de tesis. Sé que todos ustedes están muy metidos con clínica, con cirugía, con psiquiatría, con todo lo demás, lo cual es bueno y está muy bien, pero si descuidan esto que es su marca de presentación personal, su tesis y su artículo, entonces van a estar en problemas dentro de poco. Así que muy importante animarlos a todos ustedes a que avancen y cultiven el tema de la redacción científica, la publicación de un artículo original, y están todos invitados al INISIC a participar, a colaborar, que hay hay apoyo estadístico en redacción, hay apoyo económico incluso para poder traducir los artículos y para poder publicar. La Universidad Ricardo Palma, a través del señor rector, ha brindado facilidades para que el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas pueda entonces fortalecer el tema de la producción científica. De esta manera, entonces, queremos comprometer a todos ustedes a que participen activamente, terminen sus protocolos, no abandonen sus trabajos, publiquen sus artículos de revisión, hablen con sus asesores para que les ayuden, y si no, nos escriben o nos buscan. Y recordarles que ahí está en el chat a los que han entrado tarde, porque hemos comenzado con 25 estudiantes, ahora hay 42. No, ni siquiera la mitad están entrando a los teóricos, y eso va a significar un descuento en el puntaje. Doctor Iván, doctor Germán, doctor Manuel Loaiza, vamos a tomar en cuenta la inasistencia que están teniendo los estudiantes, por favor. Eso es fundamental. Tenemos solamente 39 conectados, y es importante que todos ustedes participen de los teóricos, de lo contrario, pues, entonces no podrían avanzar con el curso. Gracias a Sofía, nos acaba de mandar nuevamente ahí el link para que todos ustedes puedan participar con ese formulario. Les va a llevar 10 minutos, así que pedimos de todos su colaboración. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Concluimos el teórico. Hasta luego, doctor Johnny. Hasta luego, doctores. Buenas tardes. Hasta luego, Iván. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias a todos.